peso propio de las losas. Y hablando del proyecto, teníamos dos tipos de losas. Uno, lo que es la losa llena y la losa aligerada. La losa llena es sencillo, el peso específico por el volumen, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una losa aligerada. ¿Qué es una losa aligerada? Preguntando, ¿qué es una losa aligerada? ¿Qué concepto tienen de una losa aligerada? Que como su nombre lo dice, ¿no? O sea, es más ligera que una losa maciza. Sí, evidentemente, ¿no? Como dice el propio nombre, hace referencia a lo que más o menos es, ¿no? Losa llena, losa aligerada. Losa llena es losa maciza de hormigón y losa aligerada es una losa también de hormigón, pero como complemento lleva algún aligerante. Algún aligerante digo porque puede ser de diferentes materiales. Antes, como aligerante utilizaban al propio ladrillo. Luego se empezó a utilizar más lo que es el estiropor, o más conocido como el plastoformo, y en la actualidad es bastante utilizado. También puede haber otro tipo de aligerantes, por ejemplo, algún elemento prefabricado de yeso o algún otro material parecido, ¿no? Pero el más común y el más utilizado actualmente en nuestro medio es el plastoformo. Entonces veamos cómo evaluar la carga que genera, la carga permanente que genera esta losa. Para ello vamos a hacer un esquema de losa, donde aquí vamos a tener por una parte lo que es el hormigón armado y por otra parte lo que son los aligerantes. Este espacio va a estar ocupado por los aligerantes. Entonces, como les decía, en algún momento, hace tiempo atrás, estos espacios lo rellenaban con el propio ladrillo. Aquí ponían los ladrillos de 6 huecos. Estos ladrillos, obviamente el peso de un ladrillo es mucho menor al peso del hormigón armado, por tanto aligeraban, ¿no? Ahora, estructuralmente, ¿por qué el aligerar da más ventajas, ¿no? En realidad, un elemento de hormigón armado es continuo y debería trabajar todo el elemento, pero ya van a ver que por temas de flexión en resistencia de materiales han debido también ver, ¿no? La flexión, por ejemplo, si este es un elemento en corte y la distribución de tensiones es lineal, a partir del eje neutro se tiene en la parte superior compresión y en la parte inferior tracción. Entonces, esto es la flexión.
compresión, tracción. En una losa, la losa también estará sometido a flexión, pero como ven, a partir del eje neutro para arriba necesita resistir lo que es la compresión y en la parte inferior la tracción. Y en un elemento de hormigón armado, quien resiste la compresión es el hormigón, quien resiste la tracción es el acero. Por tanto, del eje neutro para abajo, básicamente no se toma en cuenta el aporte del hormigón porque es muy poquito. Entonces, quien resiste aquí es el acero. De ahí viene la lógica de aplicar a la losa e indicar que esta parte superior sí debe ser maciza. Sí debe ser maciza porque va a resistir la compresión. En cambio, la parte inferior, porque aquí va a llevar acero, entonces la parte inferior no es necesario que sea todo macizo, porque en la parte inferior la principal solicitación es la tracción y para la tracción necesitamos los aceros de refuerzo. De ahí viene esto de aligerar las losas, ¿no? Aligerar las losas, mejoramos el comportamiento y aligeramos el peso total de la estructura, porque al final esta losa se traduce en carga, ¿no? Y si aligeramos, pues reducimos la carga a todo el edificio. Bueno, entonces lo que ahora tenemos que ver es cómo evaluar esta carga. Para ello necesitamos definir sus dimensiones. Estas dimensiones de hormigón aligerante, depende del tipo de aligerante que vas a utilizar. Y si fuera, por ejemplo, el plastoformo, hay unas medidas estándar, ¿no? Pero también puede ser un poco más, un poco menos. Esto ya es como lo define el calculista. Normalmente, una de las dimensiones más estándar es que este nervio sea de 10 centímetros, el aligerante sea de 40 centímetros, otra vez 10, otra vez 40 y así a lo largo de toda la losa, ¿no? A lo largo de toda la losa. Para evaluar nosotros, las losas se evalúan por carga por metro cuadrado. Entonces nosotros vamos a tomar 1 metro por 1 metro. En 1 metro, aquí vamos a tener 10 más 40, 50, 60 más 40, 1 metro. Hasta este punto, para nosotros, esto es 1 metro. Esto es para nosotros 1 metro. Lo propio en la profundidad o en el otro sentido, tomamos 1 metro y evaluamos. Vamos a calcular el peso total y vamos a indicar cuánto pesa por metro cuadrado de losa. De acuerdo a la configuración en ambos sentidos, aquí entrarían 4 aligerantes. Como lo estoy dibujando. Aquí vamos a tener el peso del hormigón y el peso del aligerante. El peso total de la losa de hormigón será igual a
el peso específico del hormigón por el volumen total de hormigón. El volumen total de hormigón es obviamente todo esto, ¿no? El volumen total de hormigón. ¿Y a qué es igual ese volumen? Por figura sería el volumen total de toda esta región el volumen total menos el volumen de los plastoformos. Volumen total menos volumen de plastoformos. Si evaluamos, necesitamos aquí la dimensión de la altura. Para el proyecto tenemos una altura de losa aligerada de 20, ¿verdad? H igual a 20 centímetros. Esta altura de compresión puede ir desde los 5 o 7 centímetros. Vamos a poner 5. Entonces ya podemos evaluar este volumen total y sería igual a peso específico del hormigón en kilogramos 2.500 por el volumen total. Primero vamos a tomar el volumen total y le vamos a descontar los aligerantes. Volumen total será 1 metro. 1 metro por 1 metro por su altura. Es decir, 1 por 1 por 0,20 menos el volumen de los plastoformos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 veces por su volumen. Su volumen va a ser 0.4 por 0.4 y por su altura, que va a ser 20 menos 5, 15. 0.4 por 0.4 por 0.15. ¿Cuánto es este valor? $260 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Podemos dejarlo ahí, puesto que estos aligerantes es prácticamente muy poco significativo frente a este valor. A ver, para tener una idea, el peso del plastoformo sería igual a 4 veces el volumen es 0.4 por 0.4 por 0.15. Todo esto es el volumen. Por peso específico. ¿Cuánto es el peso específico del plastoformo? Del plastoformo. Kilogramos metro cúbico. 10 kilogramos metro cúbico. Entre 10, incluso alguna vez hasta 20, si fuera un poco más. Pero tomemos 10. Con 10 kilogramos por metro cúbico, ¿cuánto sale este valor? 0.96 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense, es muy, muy poquito, ¿no? Pero bueno, si queremos tomar, lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Qué faltaría aquí? Obviamente la losa no va solamente losa, encima va aquí el contrapiso de unos 2 centímetros, luego el piso terminado, que puede ser cerámica, azulejos, parquet, etcétera, ¿no? Eso ya ustedes lo complementan y esa va a ser, aquí voy a poner el peso o la carga permanente del contrapiso
carga permanente del piso, evalúan y obtienen la carga total. Aquí solamente voy a asumir lo que hemos calculado y serían los 260,96 kilogramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Hormigón es el peso específico del hormigón armado, ¿no? O sea, los 2.500 kilogramos por metro cúbico está incluido la armadura, en realidad, ¿no? De las viguetas de la losa y de la malla Sí, de la losa. así es. El peso específico del hormigón armado, como indica, no es solamente hormigón. Aquí, si quieren una aclaración, esto es hormigón armado. Entonces, incluye el hormigón más el acero. Ahora, obviamente, esto es variable, ¿no? Fíjense que en una misma sección podemos tener solo 2 barras de acero o podemos tener 20 barras de acero, ¿no? Entonces va a cambiar un poco. Este 2.500 es un número, por decir, la media, ¿no? De lo que normalmente se construye. Si uno quiere estimar de forma exacta, pues puede medir la cantidad de acero, la cantidad de hormigón y luego encontrar un peso específico, pero la norma mismo te dice con utilizar los 25 kilonewton por metro cúbico, ningún problema. Cuando no hay armadura, normalmente no hay un hormigón sin armadura, ¿no? En este caso, cuando ya no hay armadura, normalmente es un mortero. Y el mortero es un poquito menos. Aquí ya no es 25, sería 23. Cuando es hormigón ciclopio, lo propio, el hormigón ciclopio es hormigón más piedra, entonces ya no es los 25, puede estar entre los 22, igual 23. ¿Ya? A ver, ¿quién está Claro, ahí? Muy bien, ya hemos visto las diferentes cargas que actúan primeramente en lo que es la losa, ¿no? La losa es la que va a recibir en primera instancia todas las sobrecargas de uso, las cargas permanentes de la losa, las cargas de las tabiquerías y otros. Ahora, esta carga no vamos a nosotros en el proyecto diseñar esta losa, ya no vamos a diseñar la losa, pero tenemos que tomar en cuenta la carga de la losa que transmite a la viga. Entonces, para ello tenemos que ver cómo distribuir esta carga de la losa a las vigas, a lo que vamos a denominar la distribución de cargas. Acabamos de analizar esta losa aligerada. Hay algo que no les he mencionado, pero tal vez he supuesto que ya conocían un poco, y es que les dije que en ambas direcciones esta losa, por ejemplo, es la misma. Por tanto, su comportamiento se denomina losa armada en 2 direcciones. Pero, otro ejemplo, por ejemplo, las tradicionales viguetas pretensadas que se utilizan, el sistema hace que trabaje solamente en una dirección. Por decirles así, voy a hacer un esquema de lo que vendrían a ser las viguetas. Estas llevan alambres de pretensado y en toda su longitud. Si lo vemos en sección transversal,
cada cierta distancia se ponen estas viguetas, ¿no? Van a disculpar por el dibujo. También llevan aquí lo que es el aligerante, ¿no? Aquí llevan el aligerante. Y esto es el hormigón que se vacía en sitio. Este sistema también es una losa aligerada. También es una losa aligerada, pero este sistema es una losa aligerada denominada en una dirección y el otro en dos direcciones. ¿Por qué? Ya viendo desde el punto de vista como sistema estructural, esta se va a apoyar en un extremo y en el otro. Así se distribuye la carga en un apoyo y otro apoyo. En cambio, estas otras, esta va a representar un apoyo. Por decir, aquí va a estar el otro apoyo. Los apoyos son las vigas. Y también va a tener viga en el otro sentido. Un apoyo, otro apoyo. Losas armadas en dos direcciones y losas armadas en una sola dirección. Esto influye en la distribución de cargas. Entonces, si hacemos un poco más de detalle, denominaríamos aquí las losas, cuando se denominan losas armadas en una dirección. Y losas armadas en dos direcciones. Vamos a hacer un esquema. Tengo representado dos esquemas en el cual vamos a analizar la que está armado en una dirección o cuándo se denomina armada en una dirección y cuándo se denomina armada en dos direcciones. Estos son los esquemas de pórticos con sus losas y la menor dimensión vamos a denominar LA, la mayor dimensión LB, en ambos casos, longitud A y longitud B. Y se denominan losas armadas en una dirección cuando la relación entre la longitud B y la longitud A sea mayor o igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que la longitud B debe ser mayor o igual al doble de la longitud A. En ese caso, las losas son armadas en una dirección. Y cuando está armada en una dirección, que básicamente sería ¿verdad? Aquí las viguetas, si los representamos sobre el plano, las viguetas irían en este sentido. Aquí estarían las viguetas.
en este sentido. Y como habíamos dicho, estos se traducen como apoyos y toda la carga sobre la losa se tiene que distribuir a las vigas. En este caso, mitad de la longitud A se divide a la mitad, y mitad para una viga, mitad para el otro. En el otro igual, mitad para una viga, mitad para el otro. Es decir, en este caso, esta viga de borde solamente va a recibir esta carga. Solamente va a recibir esta carga y la viga central va a recibir esta más esta otra. Esta otra mitad se va para este otro lado. Analizando esta viga central, recibiría toda esta carga. Entonces, losas armadas en una dirección cuando esta relación de longitud, la longitud mayor es mínimo 2 veces la longitud menor, losa armada en una dirección. Cuando la relación longitud mayor respecto a la longitud menor sea menor a 2, vamos a estar en el caso de losas armadas en 2 direcciones, como la que es la que corresponde a su proyecto. Esta es la que corresponde al proyecto de curso que están realizando, ¿verdad? Una longitud, ¿cuánto mide? Su longitud mayor, ¿cuánto mide? 7.8. Ya, 7.8. ¿Su otra longitud? En el otro sentido. 8. Ya, más o menos entre 8.5 y entre 7.7, por ejemplo, ¿no? Uno es 7, el otro es 8. Quiere decir que las dos dimensiones son casi iguales, ¿no? Y estaríamos en este caso. En este caso, ya la distribución de cargas ya no es como aquí, ¿no? Mitad para un lado, mitad para el otro. Se tiene que dividir de acuerdo a lo que se conoce como una divisoria de cargas. Esa divisoria más o menos va dependiendo del vínculo que tenga, puede ser en un sentido puede ser triangular, en el otro trapezoidal. Este trapecio se va a cargar a esta viga, este triángulo se va a cargar a esta viga, este trapecio se va a cargar a esta viga y este otro triángulo a esta viga. Las 4 vigas trabajan estructuralmente. En cambio, en esta losa armada en una dirección, básicamente trabajan estas vigas, las vigas de mayor luz. Las de menor luz básicamente son de rigidización. ¿De acuerdo? Entonces ahora esto es lo que tenemos que ver. Cómo realizar esta divisoria de cargas. Y para aclarar esto, entonces voy a dibujar el esquema en planta que tienen de su proyecto, ¿ya? Vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a dividir.
de su proyecto. El esquema en planta y en cada punto de ellos, pues obviamente están las columnas, ¿no? En cada nudo están las columnas. Columna. Estimado las cargas, por ejemplo, la carga de tabiquería, ya hemos dicho, hay una carga perimetral y una carga uniformemente distribuida en toda la superficie, ¿no? En toda la superficie. Hay la carga permanente, el peso propio de las losas, igual, ¿no? Por metro cuadrado está en toda la superficie. La sobrecarga de uso está en toda la superficie. Entonces, el objetivo ahora es cómo estas cargas que están calculadas por superficie lo distribuimos a las vigas, ¿no? Lo que nosotros vamos a diseñar son las vigas, entonces necesitamos distribuir a las vigas. ¿Cómo se distribuyen las cargas? ¿Cómo se distribuye? Se distribuye de acuerdo a una línea denominada divisoria de cargas. Y esta línea divisoria de cargas está en función al vínculo que tiene el entorno. Por decir, en este primer marco, podría dibujar aleatoriamente como una línea ahí, pero una línea ahí, otra línea ahí, otra línea ahí y otra línea. Entonces, esta carga para este lado, para el otro y para el otro. Pero ¿con qué criterio voy a trazar esta pendiente, esta inclinación? Para eso tenemos que fijarnos en los vínculos de las vigas. ¿Qué son los vínculos? Recuerdan, por ejemplo, los apoyos, ¿verdad? Cuando hablábamos de apoyos, articulados, empotrados, y puede haber más, ¿no? Entonces, algo parecido, pero no como elemento lineal, sino como un elemento de superficie, tenemos que ver su contorno, qué tipo de apoyo va a tener. Centrándonos en este primer cuadrante, ¿qué tipo de apoyo van a tener los bordes? Pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de apoyo va a tener estos bordes? ¿Todo? Empotrado, ¿por qué? Porque tendría continuidad con la losa de su derecha eje. Ya, pero ojo, si tendría continuidad estaríamos hablando de esa parte, ¿no? Sí. Y también de este otro. ¿Y qué pasa con estos otros? Como articulante. Articulado, sí.
podría ser correcto, articulado. Ahora tampoco hay una precisión muy exacta, ¿no? Imagínense que en este borde pongamos unas vigas muy rígidas que también pueden de alguna manera simular como si fuera un empotrado, ¿no? Pero lo que más se asemeja, evidentemente, este es un borde articulado y este otro porque tiene continuidad, el elemento, la losa tiene continuidad, entonces esta viga, este borde sería como un borde empotrado. Bajo esa lógica, entonces todo esto sería empotrado, ¿no? Todo lo que estoy marcando. ¿Verdad? Todo lo marcado entonces puedo asumir como si fuera un borde empotrado. El contorno como un borde articulado. También hay lo que se denomina un borde libre. ¿Dónde tendríamos un borde libre? En el volado. En el volado. Aquí quería preguntarles algo, el dibujo no estaba claro. ¿Cómo están tomando el volado en este sector? Todo este lado derecho como si fuera volados. Así como lo dibujó Inge. Sí, como lo ha dibujado Sí, ingeniero, es igual a lo que dibujó, 3 volados. Pero, ojo, o sea, este volado, 3 volados. Ya entiendo que este es un volado porque va a cerrar aquí. Este otro, Ahí libre, Inge. aquí. Igual libre. Entonces solamente el volado aquí. Sí. Y al otro la Inge no se podría. Para Al que otro haya lado aquí, solo una para que aquí haya volado, esto también tiene que tener su viga hasta ahí, ¿no ve? Sí. Inge. Eso Sí. era también. Ya, no está bien, adelante. ¿Cómo están definiendo ahí su geometría? También Solo con tiene, un volado, ingeniero. Dije, perdón, de acuerdo a su plano que nos han mandado, solamente en ese tramo que ha dibujado hay solamente esas vigas, entonces en Solo ese un tramo volado. estamos continuando volado. ya. Entonces, esto hay que anular, porque aquí estaba igual, ¿no ve? Sí, Sí, estaba Sí, ahí. de todos modos, esto no están diseñando, no solamente el pórtico 2, ¿no ve? Este es el pórtico. Entonces, es correcto, ¿ya? Por si les genera alguna aclaración, esto no va con volado, simplemente ahí. Y este sector es el único que va a tener el volado. Por tanto, la viga sobresale hasta ahí, la viga sobresale hasta ahí, y este es un borde libre, ¿no? Existe Inge, aquí, sí, dime. ¿va a ir barandas? Debería ir, pero al otro grupo les había dicho que no. Consideren como si fuera nomás un muro con ventanas y demás. Y entonces, Inge, el muro perimetral no influiría, ¿no? En nuestra carga. Tendría que ir. El muro perimetral obviamente va a ir todo esto, ¿no ve? Pero en nuestro Más, pórtico. más esta parte. Lo que Pero estoy en ingeniero, este... ¿solo vamos a diseñar el pórtico 2 o no? ¿En qué Sí, afectaría Sí, el de arriba? en solamente el pórtico 2. y en el pórtico 2 no influiría, Inge, creo. El ¿Qué muro no perimetral. influiría? El muro perimetral, Inge.
Influye, claro que influye. A ver, les voy a ver en el esquema que tienen. El pórtico 2 es este. El pórtico 2 es este, ¿verdad? Sí. Entonces, el muro perimetral les voy a remarcar como el anterior. Pues sería todo este, ¿no? Aquí, excepcionalmente, va a ir todo eso. Ay, ya está bien, hija. Ya tenía esa duda. Ya, está bien. Voy a borrar lo último para continuar con lo de la divisoria de cargas. Y con lo que nos ha mostrado, tendríamos para nuestro pórtico 4 vigas, con, bueno, doblemente empotradas cada una, y un volado, igual empotrado, ¿o estoy mal? Este es el pórtico, ¿no? Entonces aquí hay una viga, 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas y esta viga que está embolado. ¿Sí? Sí, las 4 iniciales, pero Inge, están entre 2 empotramientos, así están puestas. Las 4 iniciales son parte del pórtico, ¿no? En realidad, a ver si veo, voy a ver su pórtico en elevación. Su pórtico en elevación. Permítanme un momento. Está de esta manera. A ver, les voy a dibujar en elevación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Como ven, bueno, si hemos marcado aquí viga, viga, voy a suponer que es este el segundo entrepiso. Ahí está la viga, ahí está la viga, ahí está la viga, ahí está la viga y aquí está la viga en volado. Alguien, no sé si de este grupo o del otro, preguntaba si este volado tenía que sobresalir con viga o solamente tenía que sobresalir losa. Este volado tiene que sobresalir en losa, solamente losa, o tiene que salir viga y luego sobre eso la losa. Viga y losa, Inge. Viga y losa, ingeniero. Sí. Viga y losa, ¿por qué? Porque la losa se tiene que apoyar sí así sobre la viga, Inge. Ya. Muy bien por tu criterio, pero hay muchos que no toman en cuenta esto, ¿no es cierto? No sé si alguna vez y van a ver ahora o cuando caminen por la calle van a fijarse con atención las construcciones que tienen este volado, porque normalmente esto, por ejemplo, da es el perímetro entre la calle, ¿no? Y para ganar un poquito más de espacio, pues le dan estos voladitos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay un criterio y es muy importante tenerlo en cuenta. Voy a dibujar esto mismo un poquito más grande y lo que vendría a ser la viga y la columna. A ver si puedo hacerlo bien. Aquí va a estar la columna. Aquí va a estar el volado.
en su proyecto? 1 metro. Un metro. 1.5. Ya. A ver, ¿de quién es el más grande? ¿Cuánto tiene el mayor? 1,70. Wow, eso sí está fuerte. ¿Quién le gana a 1,70? En este esquema, fíjense que aquí está llegando la viga y este es el volado, ¿no? Está llegando la viga y este es el volado. Muchas veces, esto es lo que hacen, ¿no? La viga solamente hasta la columna y si quiero un volado, hace algo que salga solamente la losa. Hago que salga solamente la losa. Pero aquí va a haber ciertos problemas, ¿no? Independientemente, este volado, por ejemplo, puede estar con una fachada, con, por ejemplo, el mismo ladrillo, ¿no? Voy a suponer aquí ladrillos. ¿Qué es lo que sucede si construyo así tal cual les estoy mostrando? Viga hasta la columna y a partir de ahí solamente el volado, embolado la losa. ¿Qué es lo que sucede? Puede que falle, Inge, por corte en ese extremo. Ya. Y corte, no precisamente. De que tiene un problema, pero no es precisamente el corte. ¿Qué creen que le afecta? De mínimamente 1 metro, 1,50, digamos. ¿Deformación y qué? Mayor deflexión, ingeniero. Deformación, muy bien. Deformación, eso es lo que hay que cuidar. Como la losa en sí es mucho más. Estamos hablando más de las losas, obviamente, estas que son de unos 7, 10 centímetros, ¿no? Cuando solamente sale esa losa, obviamente este elemento, en este momento como lo he dibujado, se ve rígido, pero para unos 50 y altura de unos 10, 20 centímetros, esto es como un palo, ¿no? Como una ménsula. Y esta ménsula, lo voy a dibujar en rojo, se deforma más o menos como esta. Al deformarse de esta manera, todo este muro gira. Y normalmente aquí empieza a aparecer una abertura, ¿no? ¿Por qué? Porque todito el muro gira. Ese es el principal problema. Si se hace un volado, hay que tomar mucho en cuenta el tema de la rigidez. Mínimamente, esta viga, ¿no? Es la que se debería extender hasta aquí y que este volado sea pues rígido. Siendo rígido todo esto ya no se va a deformar y si no se va a deformar, todo el muro va a permanecer tal cual, ¿no? Pero si ese volado es muy débil frente a la rigidez, se va a deformar. Y la deformación va a traer consigo el giro de todo este muro. Esta abertura es la que normalmente se ve en las construcciones. Hay casos muy evidentes.
Adelante. Si ya hubiésemos construido con solo la salida de la losa, ¿cómo se podría solucionar para evitar esa deformación? Varias veces he atendido ese caso como un caso de rehabilitación para la edificación. Y es que hay dos opciones, ¿no? Uno, que lo demuelas todo esto, todo el volado, y construyas una nueva viga. Obviamente las armaduras tienes que anclarlo perfectamente, ¿no? Tanto en positivo como en negativo. Ahí, ¿no? Lo otro, sobre el mismo volado, pues le aumentas lo que le falta en rigidez, ¿no? Aumentas la viga. Obviamente para eso tienes que tener mucho cuidado con el proceso constructivo, ¿no? De, por ejemplo, de picar todo esto, de que sea rugoso, de utilizar puentes de adherencia para unir hormigones antiguos con nuevos, de que la armadura que vas a extender esté bien anclado en todo esto al hormigón antiguo. Entonces haces ese complemento y ya le das la rigidez necesaria al volado. ¿Sí? ¿No? Aquí van a tener ese volado para analizar. Vamos a volver a lo que estábamos. En realidad, nuestro objetivo era la divisoria de cargas. Entonces, ¿cómo hago esta división? Las reglas son muy sencillas. Cuando se tiene bordes de la misma naturaleza adyacentes al vértice, por decir, este es el vértice, aquí tengo un borde empotrado, esto, la línea divisoria se divide justamente a la mitad, es decir, si esto es 90 grados, esto es 45 a un lado y 45 al otro. Aquí lo propio, empotrado a 45 grados. Empotrado, bueno, esto también debería ser empotrado, ¿no? Empotrado, 45 grados. Empotrado, 45 grados. Y al final se va a formar triángulos y trapecios, ¿no? Y cada uno a su viga. Cada uno a su viga. Ahora, cuando se tiene un borde empotrado y un borde libre, por la rigidez, obviamente es lógico que la parte que está empotrada tiene que llevarse la mayor carga posible. Entonces, la divisoria, en este caso entre empotrado y articulado, corresponde a 60 grados respecto al empotrado, es decir, esto debería ser 30. Obviamente el dibujo no está bien, ¿no? Pero el empotrado se tiene que llevar más carga que el articulado. Veamos, por ejemplo, aquí en este borde inferior. Aquí es articulado, por tanto la línea divisoria tiene que estar a 45 grados, ¿no? 45 grados. Son de la misma naturaleza. Aquí, empotrado, articulado. El empotrado se lleva más carga, por tanto ahí tiene que ser 60 grados. Esto tiene que ser 60 grados. Empotrado, esto tiene que ser 45 grados.
articulado empotrado, 60-30. Entonces prolongan las rectas y donde se intersectan los unen, ¿no? Y ahí lo distribuyen las cargas para cada viga. ¿45 nomás? Perdón, ¿qué me decían de 45 nomás? Vamos a la derecha de la que puso Inge, sería 45 nada más, ¿verdad? 45, 45. En este último que hemos visto, A la derecha, Inge. aquí. Ahí, exacto. No, aquí entre empotrado, 45, ¿no ve? Empotrado, articulado, bueno, faltaba representar, esto es empotrado, ¿no? Eso dijo, eso decía. Entonces, esto es 45. Aquí, empotrado, articulado, 60-30. Empotrado, articulado, 60-30. Y donde dé, igual, ¿no? Lo unen. ¿Cómo se haría? El volado, a ver. Estamos aquí. Lo primero que habíamos dicho, para tener esta división, lo que tenemos que idealizar son los tipos de apoyos, ¿no? Y básicamente tenemos 3 tipos de apoyos: empotrado, articulado y libre. ¿Qué tipo de apoyo sería todo el volado? El segmentado sería libre, Inge. Ya, todo este segmentado es libre, eso está claro, ¿verdad? Sí. Ahora, este otro, el borde, el de las vigas en volado, ¿qué tipo de apoyo sería? Articulado. 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 Entonces, este vendría a ser empotrado, ¿verdad? Por la continuidad a ambos lados. Empotrado, articulado. Empotrado, articulado. 60-30. ¿Cómo haríamos si aplicamos la misma condición? A ver, ahora, empotrado, articulado, libre, articulado. Sería en el lado libre, o sea, no recibiría carga, en realidad no serviría de nada, solo tendría que estar 60 hasta cortar con las líneas segmentadas. A ver, si hacemos esa regla, 60-30 más o menos va a dar así, ¿no ve? 60-30 va a dar así. Y toda esta carga se va a ir aquí a esta viga. ¿Y estos bordes a dónde va? Las vigas en volado. A las vigas. Entonces, estas se van a las vigas en volado, ¿no? No se ve muy bien mi esquema, pero esa sería la distribución. ¿Sí? Solo para aclarar. ¿Sí? Señora, en el extremo de abajo dice articulado, articulado en el extremo inferior izquierdo. ¿Cuál es en la mitad, no? Este extremo articulado a la mitad. 45-45. Está bien, ingeniero. Una aclaración más. Por ejemplo, si por ejemplo este vértice no fuera a 90 grados, ¿cómo distribuyen? Igual Inge sería 2/3. 2/3. Esta es la forma general.
Si es que aquí este vértice no fuera 90 grados, por ejemplo, voy a suponer ahí, empotrado articulado, la divisoria de cargas tiene que ir, si esto es, todo este ángulo es alfa, el empotrado lleva más carga. Este ángulo tiene que ser 2/3 de alfa. Si alfa es 90 grados, ¿no? 90 por 2, 180 dividido entre 3, 45. Perdón, 60, ¿no? Eso es, de ahí viene este valor de 60 grados. En su forma general sería 2/3 del ángulo del vértice. Con esto estarían distribuyendo todas las cargas a las vigas. Entonces lo que correspondería es analizar las vigas. Es decir, a ver, por ejemplo, aquí, esta distribución se va a traducir en carga, ¿no? Si estamos poniendo de ejemplo esta viga, aquí le vendría esta carga trapezoidal, ¿no? Aquí, digamos, esta carga triangular. En realidad, igual tendría que ser trapezoidal. Ingeniero, solo para aclarar, todo lo que todo lo que sea perimetral no va a ser empotrado, pero lo interior sí, ¿verdad? Sí, así es. Ingeniero, hay una pregunta de un compañero en el chat. Dice, ingeniero, ¿podría repetir cómo definiríamos los empotramientos y los articulados? Ya, ¿cómo definir si es empotrado o articulado? Sí, ingeniero, es la pregunta. Ya. En este caso, el criterio más sencillo es un borde que sea libre en el sentido de que aquí solamente hay la viga y no haya más continuidad de la losa. Entonces, ahí podemos tomar como un apoyo articulado. Pero, si por ejemplo, aquí tenemos la viga, a un lado tenemos losa, al otro lado tenemos losa, es decir, hay continuidad a ambos lados. En este caso lo tomamos como borde. Y en este caso, donde no hay ni viga, ni continuidad, ni nada, sería un borde libre. ¿De acuerdo? Cuando es solo viga, a un lado la losa, a un lado no hay nada, articulado. Cuando es la viga y a ambos lados tenemos losa, empotrado. Cuando no tenemos ni viga ni continuidad de losas, un borde libre. ¿Sí? Ese volado, mil disculpas, esa parte que no le entendí. Es un empotrado, ¿verdad? Una viga empotrada. El volado no. Este es el volado. Aquí tenemos viga. Aquí tenemos viga. Aquí también hay viga. Pero en este borde no hay nada. Solamente esto estaría la losa. Ingeniero, una consulta. Sí. En el momento para poder aliar las solicitaciones de la viga, lo vamos a hacer como una viga que estuviera sobre las columnas, o sea, una viga continua, o como un sistema porticado, o esa parte o se lo hace con el método de Caput para una viga continua. Como pórtico.
como está aquí. Entonces, para ese caso, luego de cargar en realidad el sistema porticado, tendremos que realizarlo mediante un software Inge para rayar las solicitaciones. No, para ello vamos a hacer mediante el método de CACOT. ¿Ya han hecho ejercicios de CACOT con el auxiliar? No, Inge, nada. No, Inge, pero... ya, está bien. Está bien. Con el auxiliar, ¿en qué están? ¿Qué es lo que han avanzado hasta ahora? Cargas en losas, Inge. Cargas en losas. Ya, lo que más o menos estamos viendo ahora, ¿no ve? Sí, hay una consulta respecto al proyecto. Sí, justamente, nos estaba diciendo que sí nos ha enseñado todo este procedimiento, ya, desde de acuerdo empotrado y articulado. Y ya, nos dijo que el proyecto lo vamos a hacer, el INGI incluso creo que dijo que todo lo vamos a tomar con 45 grados para simplificar los cálculos, estaba diciendo INGI. Y eso le quería consultar, si ha podido consensuar con el ingeniero o vamos a tomar esto siempre, como lo que nos ha explicado. ya, voy a consensuar. Evidentemente no es, les estoy dando lo que es la forma general, ¿no? Como se debería tomar. Ahora, si tomamos todo a 45 grados, va a tener alguna variación, pero tampoco va a ser muy considerable, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. No recuerdo si el anterior semestre les he admitido que puedan tomarlo todo a 45 grados. Es probable. Voy a hacer la consulta. Ya máximo para el día viernes les voy a avisar. Más que una curiosidad, digamos, ingeniero, digamos que la viga fuera en forma de arco, ¿cómo sería su divisoria de cargas, digamos? Y si se puede, y tal vez no. ¿Cuál en forma de arco? En las vigas, ingeniero, digamos. Las vigas que están ahorita, todas son líneas, ¿no? Todas tienen 90 grados. Si la viga fuera en forma de arco, ingeniero. Ya, esta, digamos, ¿no? ¿Así? Pero en planta, Inge, se puede, ¿eso? Se puede, son estructuras especiales, pero que... a ver, si lo dibujamos, digamos, esta, ¿no ve? Por decir, si te he entendido bien, algo así. Sí, ingeniero, es en planta, ¿no, Inge? Sí, en planta. Sí, ingeniero. Nada, pues con el mismo criterio de que, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es este ángulo? Obviamente es más de 90, ¿no? Entonces, a un lado al que es empotrado le divides un 2/3. En geometría te vas a complicar, ¿no? En criterio algo parecido nomás. La geometría es la que la complicaría. Ya, ingeniero, ya. El secretario es el mismo. Está bien, ingeniero. Ahora, el mismo diseño, ¿no? Si esta viga, por ejemplo, es así curvo, ya no va a tener solamente efectos de flexión, por ejemplo, ¿no? Aquí ya va a haber torsión y unos cambios de dirección de fuerza constante y el diseño es bastante complejo, ¿no? No es nada habitual, pero para razonar sirve, ¿no? Sí, breve, dime. Para el dimensionamiento de las vigas, usted nos dijo que vamos a utilizar vigas T. Sí. Y para el caso de la parte perimetral, ya no serían vigas T, sino vigas L. ¿Cómo sería su dimensionamiento? Con el mismo criterio. Obviamente van a usar de la misma altura también, ¿no? No van a usar de otra altura diferente. El alcance y las limitaciones, ingeniero, serían referentes al método de CACOT, ¿verdad? A todo en realidad, ¿no? A todo el proyecto. A todo el proyecto.
en este primer capítulo, o perdón, en esta primera presentación, puedes describir respecto al cacot y hasta la envolvente, ¿no? Pero ya después vamos a ver temas de diseño y hay algunas simplificaciones más que vamos a ver. Entonces, vas a seguir incrementando, ¿no? Lo que son tus limitaciones y tu alcance. Vamos a hacer la próxima, ¿verdad? Porque no sé cómo cargar las vigas en maderas, hacíamos de una forma, pero ahorita lo está haciendo de otra. Sí, el día viernes justamente vamos a ver esto que hemos dicho, ¿no? O sea, ya he hecho la división de carga, pues hay que cargar el pórtico, ¿no? Esto se traduce en carga, ¿no? Y hay que luego resolver. Pero la carga de muro que hicimos, Inge, la anterior semana, sí, el peso de todo, de yeso, de todo del muro, eso se va a quedar así, tal con los valores que nos dio. No lo vamos a hacer. No, yo les estoy dando algo general, ¿no? Ve, cada uno siempre puede definir algo más, poner algún otro material más o cambiar de hecho de todo el material o algo. No hay problema, cada uno define su proyecto ahí. Yo les doy unas pautas generales. Pero la altura de muro sería para cada piso, ¿verdad, ingeniero? Dependiendo de la altura ustedes ya tienen definido aquí, ¿no? Aquí está su geometría definida. Nosotros creo que hemos puesto aquí 3 metros, hemos dicho, ¿no? Pero sí, ustedes en su proyecto tienen su propia altura cada uno, ¿no ve? Sí, exacto, ingeniero. Así es. Entendido, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. El cuarto nivel, donde justamente acaban las edificaciones, en el tercer como en el cuarto vamos a tomar como terrazas. Sí, así como dice el proyecto, dice terrazas accesibles, ¿no ve? Ya, pensé que era el último, ¿no? Ya, gracias.